El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra y de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados y lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos. Luz en las tinieblas. Bendiciones, mis amados hermanos. Qué gozo poder encontrarnos nuevamente a través de estas redes y así poder participar y poder ministrar la palabra de Dios. Qué gozo y qué maravilloso poder seguir estudiando las Escrituras. Hoy estaré dando finalización al fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Si has seguido nuestras enseñanzas, te darás cuenta que es mucho más amplio que lo que habíamos pensado. Tuviste que haber aprendido algo. Realmente estamos acostumbrados a decir, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, templanza, mansedumbre. Pero de la manera que hemos venido estudiando, si has sido fiel, estoy seguro que te has dado cuenta que es mucho más que repetirlas. La bendición que encontramos en cada uno de los frutos del Espíritu Santo. La semana pasada estuve hablando acerca de la fe. Mencioné 3 tipos de fe. Decía, bueno, puede ser que hayan más. Algunos pueden decir que no, que hay solo una fe. Bueno, igual, respetamos el criterio de cada quien. Por lo menos yo demostré los 3 tipos de fe. La fe natural que hay en todo ser humano, la fe que adquiere el cristiano como hijo de Dios para creer la palabra de Dios, y la fe que aparece como operaciones de milagros. Dios operando, haciendo cosas extraordinarias. Bien. Hoy tenemos para estudiar solamente 2 frutos que nos quedan, que sería mansedumbre y templanza. Vamos a verlos en una sola enseñanza. Y como te decía antes, espero que hayas aprendido bastante. Luego abordaremos algunos otros temas. Muy bien, veamos mansedumbre, por ejemplo, que es de los últimos que nos han quedado. ¿Qué es mansedumbre? ¿Qué virtudes, qué capacidades tiene una persona que tiene este fruto de mansedumbre? Porque esto es importante, como he venido diciendo. Los frutos del Espíritu son más que para bendecirnos a nosotros, para bendecir también a todos los que nos rodean. Eso es lo importante. Entonces, alguien que tiene este fruto de la mansedumbre tiene la capacidad de contrarrestar la ira y la rabia. Soporta la incomodidad. Está en la capacidad de reprender sin rencor. Es amable, mas no débil. Nota qué importante. O sea, es bien balanceado, es bien centrado, que tiene esta mansedumbre. Puede exhortar, pero no con ira. Tiene un balance tremendo. Tiene la capacidad de soportar las vicisitudes difíciles. Puede enseñar de esa manera. Entonces, pienso que por algo
el Señor Jesucristo habló sobre esto. En San Mateo capítulo 11 y versículo 29, el Señor Jesucristo, enseñando a sus discípulos y a la vez a nosotros también, les decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Nota qué ejemplo. Él se puso como ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, este fruto del Espíritu, podemos decirle que tiene toda la capacidad de bendecir no solo a los que nos rodean, sino que a la vez nos bendice a nosotros. ¿Por qué? Porque si tenemos la capacidad de soportar la ira, las malas cosas que vienen a nuestra vida, los chismes, las situaciones adversas, bueno, vamos a tener mayor bendición, vamos a tener quizá menos estrés o nada de estrés, porque tenemos un balance para soportar las cosas. Por esta razón es que el Señor se puso como ejemplo y Él mencionó este fruto y dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, como he venido repitiendo, realmente no es fácil que estos frutos se muevan en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios. No es fácil que tengan una manifestación libre. Mas, sin embargo, es una gran bendición. Conociendo esto, ya podemos empezar a orar sobre esa dirección. Podemos empezar a decirle: bueno, Dios, ya escuché realmente que los frutos del Espíritu son de una manera extensa, amplia, de bendición para mi vida, de bendición para los que me rodean. Yo quiero que tú desarrolles en mi vida, si no los 9 frutos que aparecen ahí, o más frutos, porque como decía al principio, pueden haber más, pueden haber menos, como tú creas. Pero qué maravilloso orar sobre esta dirección y decirle: bueno, Señor, realmente pienso que esto es importantísimo. ¿Con qué razón? El apóstol Pablo dijo también sobre esto, pero quiero mencionarte también en el sermón de la montaña o en el sermón del monte. El Señor Jesús lo mencionó y dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es una promesa tremenda de la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, cuando hace mención, realmente el apóstol Pablo casi en todos sus versículos y capítulos mencionó los frutos del Espíritu. Pero en este caso, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 1 y 2, está dando una recomendación a la iglesia de Éfeso sobre muchas cosas que el cristiano, que el Hijo de Dios debe de tener. Pero ahí aparece este fruto, por eso es que quiero citarte. Por ejemplo, él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Da un consejo: caminemos como hijos de Dios. Pongamos en práctica lo que hemos recibido de Dios, lo que hemos alcanzado, don, talento, lo que Dios nos ha dado. Dice: pongámoslo en práctica. Y dice: con toda humildad y mansedumbre. El fruto que estamos viendo. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor. El que tiene este fruto de la mansedumbre, como decía al principio, tiene la capacidad de soportar, de ayudar, de corregir, sin llenarse de ira, sin llenarse de enojo. Tiene un balance tremendo. De ahí viene el último fruto, que se llama templanza, que quise tocarlos juntos porque tienen una similitud en cuanto a la manera de actuar, en cuanto a la manera de proceder. Por ejemplo, una persona, un cristiano, un hijo de Dios que tiene templanza,
tiene dominio propio. Eso es tremendo. Cosa que muchas veces el dominio propio hace falta clamar a Dios y orar a Dios para que venga en nuestra vida. El que tiene templanza tiene la capacidad de contrarrestar también los problemas y las situaciones difíciles con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha precaución. Eso es lo importante. Tiene sobriedad para hablar, para decir las cosas, porque no le gusta ofender a alguien. Qué importante esto. Hay personas que cuando empiezan a hablar empiezan a tirar y dice el proverbista que son como, cada palabra son como estocadas de espada y con cada palabra que dicen es saber a quién golpean y hablan como a la defensiva. Pero realmente quien tiene este fruto del Espíritu, que es templanza, tiene moderación, tiene la capacidad de hablar, de exhortar, de ministrar, de corregir, sin enojarse ni siquiera en lo más mínimo. Qué tremendo, qué maravilloso que pudiéramos nosotros decirle: Señor, dame estos frutos del Espíritu, pero la templanza para poder corregir, para poder hablar y para poder ministrar. Espero, mi amado hermano, que has sido frecuente, que has seguido estas enseñanzas, que hayas aprendido y que hayas alcanzado madurez espiritual. Y como decía al principio, ya conociendo lo maravilloso que es movernos en los frutos del Espíritu, ¿por qué no? Empezar a decirle: Señor, dame la capacidad, dame la sabiduría, desarrolla en mi vida estos frutos del Espíritu. No te olvides de compartir, ahí aparecen la pantalla, nuestras redes sociales. Comparte con tus amigos, con tus amistades, que sé que les van a servir de bendición. Si realmente no alcanzaste a escuchar uno de nuestros programas o de nuestros tirajes, búscalos ahí en Facebook o en YouTube. Ahí van a aparecer. Y yo sé que vas a ser bendecido. Más adelante, si Dios quiere, estaremos abordando otros temas sumamente importantes, como todos los que hemos tocado aquí. Por ahora, que el Señor te continúe bendiciendo.